Un día, un árbol dorado brotó en este mundo. El nombre de ese árbol era Yggdrasil. Creció rápidamente, cubriendo todo el mundo y, entre incontables culturas, creó un nuevo mundo basado en juegos. El nuevo mundo que Yggdrasil creó se llamaba Laberinto, aunque las personas también lo llamaban el juego de Dios. Sin embargo, no todos podían convertirse en jugadores del juego de Dios. En un área subterránea, una construcción estaba tomando forma. Al final del turno de aquel día, el jefe ordenó a todos que se fueran a casa después de guardar sus equipos, advirtiendo que quien intentara quedarse con los equipos sería enterrado vivo. Un joven que estaba guardando su equipo fue abrazado y felicitado por su trabajo. El anciano que lo abrazaba afirmó que había conseguido algo, intentando vendérselo al joven. En su mano había un chip de datos, y afirmó que, al estar basado en datos, era menos arriesgado que el polvo o el líquido. Sin embargo, el joven no quiso escuchar al anciano, lo apartó y se marchó. Al ver la reacción del chico, el anciano se irritó por la forma en que el joven actuaba de manera arrogante, a pesar de ser solo otro desconocido, igual que él. Tras salir del área subterránea, el protagonista apareció cerca de la ciudad, donde la gran Yggdrasil alcanzaba los cielos, siendo más alta que cualquier edificio de la ciudad. Saliendo del subterráneo, se dirigió a una pequeña casa con un letrero que decía Random Box. Cuando jaló la puerta para entrar, se escucharon gritos animados e irritados desde el interior. Al ingresar al lugar, se encontró con varias máquinas tragamonedas, además de otras máquinas de juegos, donde algunas personas se divertían o se frustraban. El joven se sentó en uno de los bancos, recibiendo la bienvenida de la máquina que podía darle todo en la existencia. La caja aleatoria, un juego de azar legalizado para aquellos que buscaban fortuna. La máquina emanaba un brillo azul, atrayendo al jugador. Al ver el premio del día, un permiso de creación de cuenta, el joven deseó poder ganarlo, pues sería su única oportunidad, su única esperanza. La máquina preguntó si el joven quería hacer 10 sorteos de caja aleatoria, y, sin dudarlo, su dedo se movió hacia el botón de sorteo. El primer ítem fue sorteado cuando una caja pareció caer de las estrellas. El primer objeto de rango N fue revelado. Un cepillo de dientes. El joven tomó el primer objeto del sorteo y lo arrojó a una pila de cosas inútiles. Siguieron 2 objetos más de rango N y, después de eso, un premio de rango R. Mientras tiraba los objetos inútiles a la pila de basura, el protagonista se preguntaba si los objetos de rango SR, el super raro, y SSR, el super especial raro, realmente existían, ya que él solo obtenía objetos de rango normal, el rango N, y raro, el rango R. El joven había hecho este sorteo tantas veces que había perdido la cuenta. En ese momento, llegó el último de los 10 sorteos que había comprado. Esa era su última oportunidad. En ese instante, pensó en su ser querido en el hospital, su madre. Delante del joven, un brillo dorado, diferente a los anteriores, surgió en la máquina cuando hizo el sorteo. El brillo especial cambiaba de color, como las estrellas de una galaxia. El joven quedó boquiabierto, preguntándose si había obtenido un ítem de rango SR. La caja aleatoria descendió como un meteorito en la pantalla. Su color arcoíris finalmente fue revelado. Para la felicidad del joven, era una caja de rango SSR. El chico comenzó a temblar al ver el ítem que nunca había esperado. Un milagro con el que nunca se había atrevido a soñar. Sus manos temblorosas sostuvieron la tarjeta del premio. Su tan esperada, su última esperanza. La permiso de creación de cuenta era un ítem del laberinto de Yggdrasil, que estaba basado en innumerables juegos. Era el único medio de acceder a ese mundo, ya que se necesitaba para crear un avatar para una cuenta de juego. Aunque los avatares eran cuerpos virtuales que no existían en la realidad, eran el único medio de traer ítems del laberinto al mundo real. Tales ítems virtuales cambiaron la sociedad, y la humanidad pasó a depender completamente de Yggdrasil. En esta era, aquellos que lideraban la sociedad eran los jugadores, quienes recibían fama, dinero y poder, un privilegio que pocos tenían. El protagonista estaba emocionado, pues ahora podría recibir tales privilegios al poder crear una cuenta. Finalmente, podría convertirse en un jugador. Salió apresurado de la casa de juegos, deseando correr hacia la zona central para registrarse. Sin embargo, de repente, su mundo se volvió oscuro. Cuando recobró la conciencia, el joven estaba en el suelo, su mente nublada. Apretó los dientes, preguntándose por qué estaba en el suelo. Al mirar hacia arriba, se encontró de cara con un bate de béisbol. Un grupo de mafiosos había encontrado al joven que había ganado el ítem de rango SSR,
listos para convertir su suerte en desgracia. El bandido que llevaba el bate de béisbol le arrebató la permiso de creación de cuenta al joven, entregándosela a su jefe. El jefe miró la tarjeta, revelando que nunca había pensado que podría haber tal ítem fuera de las subastas. El joven levantó la mano, sujetando el pantalón del jefe de los bandidos, intentando recuperar su tarjeta, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Al ver la acción del chico, el bandido hizo una mueca de desagrado y ordenó a sus secuaces que lo alejaran de él. Aún estando en el suelo, el joven fue sometido por los bandidos. Lo arrojaron lejos y con los pies, los bandidos intentaron impedir que se acercara a su jefe. A pesar de lo que sufrió, el joven hizo un esfuerzo, tirando del pantalón del jefe de los bandidos, tratando de recuperar su permiso de creación de cuenta. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, el bandido lo agarró del cabello, preguntándole si había olvidado cómo era vivir como un desconocido. Lo miró fijamente, afirmando que cualquier cosa buena que se consiguiera en su tienda debía tener una tarifa. Sin embargo, aseguró que esto sería justo. El bandido colocó el dedo en la frente del chico, transfiriéndole 30.000 puntos. Una miseria que solo alcanzaría para un sorteo. El bandido sacudió la cabeza, diciéndole que usara los puntos como quisiera. Le preguntó si había recibido lo que quería, pues él mismo ya lo había hecho. Cansado del chico, le estampó la cara contra el suelo y le ordenó que se largara. A pesar de todo, el chico no se rindió. Levantó la mano, intentando agarrar al bandido. Viendo su persistencia, el bandido chasqueó la lengua, irritado por cómo se aferraba a él como una sanguijuela. En ese momento, uno de los secuaces alertó a su jefe de que estaba empezando a llover. El bandido dejó al joven atrás, huyendo de la lluvia mientras llamaba a sus hombres para ir a comer algo y celebrar. Sin embargo, antes de que se fueran, uno de los secuaces notó que el chico aún intentaba levantarse. El jefe de los bandidos se sorprendió. Al ver al joven, quedó incrédulo de que todavía estuviera de pie después de todo aquello. A pesar de haberse levantado, el joven recibía constantes alertas de que sus signos vitales estaban disminuyendo, instándolo a ir a emergencias de inmediato. Ignoró las advertencias, avanzando con sus últimas fuerzas. Al ver aquello, el jefe de los bandidos chasqueó los dedos, preguntándose si no le había golpeado lo suficiente. Pero el joven no se dirigía hacia los bandidos. Para sorpresa del grupo, avanzaba hacia la tienda de máquinas de sorteo, impresionándolos con su fuerza de voluntad. Al ver al chico caminar hacia la tienda, se burlaron de él, afirmando que si volvía a ganar algo bueno, harían otro intercambio. Sin embargo, uno de los secuaces se preocupó de que el joven muriera, pero al jefe no le importaba, mientras no afectara los negocios. Mientras sus signos vitales disminuían, el joven se esforzaba por avanzar. Sentía dolor, le costaba respirar y, a estas alturas, apenas podía escuchar algo. Al entrar en la tienda, todo lo que veía estaba borroso. Girando en su mente, ignorando las miradas, continuó caminando hasta una de las máquinas de sorteo. Cuando llegó a la máquina que le dio la bienvenida, el joven cayó al suelo, sin fuerzas. Con su última pizca de energía, se esforzó, extendiendo su brazo tembloroso para realizar un último sorteo. Su dedo se acercó lentamente al botón y, mientras su conciencia se desvanecía, lo presionó, rogando que su vida miserable cambiara. Un resplandor repentino emanó de Yggdrasil. Incluso el jefe de los bandidos tuvo que cubrirse los ojos para no quedar cegado por la intensa luz. Aquella luz cayó sobre el joven, que hacía poco había perdido el conocimiento, mientras datos envolvían su cuerpo. El sistema detectó una emergencia de condición roja. Activando medidas de seguridad, se inició una conversión forzada de personaje. El sistema de Yggdrasil fue forzado a iniciarse, y una ventana de selección de nombre de personaje apareció frente al joven, quien lo había perdido todo, quedándole solo una última esperanza. El protagonista se vio frente a un juicio. Sus manos esposadas no tenían sentido. Estaba siendo acusado de filtrar información confidencial de una guilda, y, como resultado, fue expulsado. A pesar de las quejas y lo absurdo que Ryuki estaba sufriendo, nadie escuchó sus reclamos. Una voz dictó su veredicto. Todas las acusaciones eran aceptadas y el rango del acusado sería revocado. Ryuki escuchó una voz conocida. Se estaba burlando de él por haberse convertido en un desconocido. Frente a la pareja que reía de su sufrimiento, el protagonista no entendía lo que estaba sucediendo. Él no había hecho nada malo. Todo lo que necesitaba era ganar dinero para la cirugía de su madre. Sin embargo, la voz afirmó que ya era demasiado tarde. Mientras sufría en esa pesadilla, una voz despertó al protagonista. Miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba y qué era ese lugar infinito y azul. Mientras se cuestionaba si estaba en el más allá, un pequeño ser se acercó a él.
Maestro, por favor, introduzca el nombre de su personaje. El protagonista se sobresaltó al ver al pequeño robot volador. Retrocedió rápidamente sobre el suelo, que parecía un mar ilusorio, preguntando: ¿por qué tienes un aspirador de polvo volador? El robot volador no se tomó bien el comentario, afirmando que era la caja aleatoria del sistema de Yggdrasil. Ig-On. La caja de la suerte felicitó a Ryuki por haber obtenido el primer y único ítem de rango UR existente, el ultra raro. El protagonista se sorprendió al escuchar que había ganado un ítem de rango U, pues creía que solo existían los rangos N, R, SR y SSR. La caja de la suerte reveló dónde estaba Ryuki. Estás en un lugar entre la realidad y Yggdrasil, y la razón por la cual necesitas un nombre es para completar la conversión necesaria para acceder al juego laberinto. El protagonista quedó sorprendido, pues pensaba que para hacer la conversión necesitaba un avatar en una cuenta de juego. Ig-On explicó que esa era una limitación de la tecnología humana, pero que no se aplicaba en su caso, y que, debido al estado crítico de su vida, tuvo que intervenir, convirtiendo su cuerpo para conectarlo a Yggdrasil. El pequeño robot hizo aparecer nuevamente la pantalla de selección de nombre de personaje, pidiendo al protagonista que lo ingresara. El protagonista aún no entendía lo que estaba pasando, o si estaba soñando, pero si esta era una oportunidad real, no pensaba desaprovecharla. Ingresando su nombre, Ryuki, en el sistema, un resplandor cegador lo envolvió, completando la configuración. A partir de ahí, se inició la transferencia al juego laberinto. La luz envolvió completamente al protagonista mientras la conexión se establecía. Cuando abrió los ojos, Ryuki quedó incrédulo. Un mundo de fantasía, con lagos, montañas y bosques, se extendía frente a él. Había sido transferido al mundo de Phantasm. El protagonista sintió el viento contra su cabello y la dureza del suelo bajo sus pies. Aquel lugar era muy diferente a lo que había visto en las simulaciones. Estaba encantado con Laberinto, el juego en el que había soñado entrar por tanto tiempo. Sin embargo, su fascinación fue reemplazada por el pánico. Un grupo de esqueletos armados avanzaba hacia él para atacarlo. Uno de los esqueletos blandió su espada, y Ryuki apenas logró esquivarla tras saltar hacia atrás. El protagonista salió corriendo a toda velocidad, preguntando: ¿qué está pasando? Esto no está en el mapa del tutorial. ¿Por qué fui arrojado directamente a un campo de caza? Mientras corría, analizó la información de uno de los esqueletos, monstruo de nivel 1. Mientras corría, también intentó abrir su ventana de estadísticas, pero la caja de la suerte apareció, pidiéndole que dejara de hacer acciones sin sentido. El protagonista discutió con el robot, preguntándole por qué no tenía ni siquiera equipo inicial, ya que era un jugador después de la conversión. Sin embargo, el robot afirmó que él no era un jugador vinculado a un juego de laberinto específico. Por lo tanto, los sistemas de ese o de otros juegos de laberinto no se aplicaban a él. El robot explicó, en resumen, que niveles, estadísticas, habilidades o cualquier otro elemento del sistema del mundo de Phantasm no se aplicarían a él. El protagonista quedó en shock al escuchar eso. Básicamente, era un inútil. El robot se sintió ofendido por la agresividad de Ryuki, afirmando que él estaba en un nivel mucho más alto que los simples juegos de laberinto, ya que todo lo que el joven deseara podría obtenerlo mediante un sorteo de caja aleatoria. El sistema de Ig-On fue mostrado al protagonista. Varias recompensas podían obtenerse al completar ciertas misiones. Además, algunas conquistas ya habían sido desbloqueadas, como la de activar el sistema de Ig-On, algo que acababa de hacer, y la de ingresar al laberinto para acceder al mundo de Phantasm. Mientras corría, el protagonista usó los 106 tickets obtenidos al completar las dos primeras conquistas. Mientras cajas de la suerte caían del cielo, el protagonista rogó por recibir un arma, o, al menos, algo útil. Envolto en un resplandor, apareció un bastón. El protagonista lo tomó rápidamente, ahora confiado en que podría enfrentarse a esas criaturas de hueso. Sin embargo, su confianza se desmoronó al igual que el objeto que sostenía, pues el bastón era, en realidad, un limpiador de inodoros. El protagonista miró el limpiador de inodoros roto en sus manos, decepcionado. La rabia volvió a consumirlo mientras reanudaba su huida, quejándose con el robot del sistema de Ig-On. Hizo un nuevo sorteo, y una peluca de rango N cayó sobre el cráneo calvo de uno de los esqueletos. Mientras objetos inútiles caían a su alrededor, el protagonista siguió corriendo. En un momento de distracción, el robot le advirtió que tuviera cuidado. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde. Ryuki cayó por un pequeño barranco, golpeando su espalda contra el suelo.
Los esqueletos no dudaron y saltaron desde lo alto para atacarlo. El protagonista realizó otro sorteo, esperando que esta vez obtuviera algo bueno. El resplandor hizo que los ojos de Ryuki se abrieran de par en par al ver algo útil. Sostuvo con firmeza la espada corta frente a su cuerpo, bloqueando la espada del esqueleto con peluca. Finalmente, teniendo un arma decente, el protagonista se sintió más confiado. Se levantó para atacar a los esqueletos, intentando cambiar el rumbo de la batalla. La espada del protagonista se movió rápidamente, pero mientras pensaba que un solo golpe sería suficiente para acabar con los esqueletos, falló su ataque. El esqueleto de la peluca golpeó el hombro de Ryuki, quien apretó los dientes al darse cuenta de que su ataque no había funcionado. Se preguntaba qué demonios había pasado, ya que los esqueletos deberían ser derrotados con 2 golpes de una espada corta. Mientras el protagonista se quejaba, el robot Ik-On le recordó que no podía usar el sistema del juego laberinto, por lo que incluso mecánicas de combate como los puntos de vida no se aplicaban a él. El protagonista se enfureció al recibir esta información bien explicada solo ahora. Había llegado a este laberinto creyendo que era un milagro, pero ahora parecía que iba a fracasar de la manera más absurda. Se negó a dejar que eso sucediera. Mientras realizaba nuevos sorteos, volvió a atacar al esqueleto. El ataque de su espada impactó al esqueleto, derrotándolo de un solo golpe. El protagonista se sorprendió con el resultado de su ataque, ya que había un efecto detrás de él. Mirando hacia atrás, vio la caja que había recibido, sorprendido de haber obtenido una habilidad a través de una caja aleatoria. El protagonista había recibido la habilidad de rango SR, Parry, una técnica que le permitía desviar ataques, y también la habilidad de rango SR, Maestría de la Espada. Viendo que Ryuki estaba impactado, Ik-On afirmó que su caja aleatoria no estaba limitada por el sistema del juego, por lo que, si un objeto podía ser sorteado, existía la posibilidad de obtenerlo. Mientras escuchaba la explicación, el protagonista bajó la guardia, dejando una apertura para que un esqueleto lo atacara. Pero, antes de que el esqueleto completara su ataque, el protagonista movió su espada, derrotándolo de un solo golpe, al combinar su ataque con la habilidad Parry. Un nuevo esqueleto se acercó, pero Ryuki ya estaba confiado en que podía derrotarlo. Con un golpe vertical, el protagonista partió al monstruo en 2, utilizando Maestría de la Espada. El protagonista estaba incrédulo al ver que estaba usando habilidades que no existían dentro del sistema del juego laberinto. Poder ignorar las leyes y restricciones del laberinto era impresionante. Con esto, incluso podría desequilibrar el balance de los juegos de laberinto de Yggdrasil. Mientras el protagonista admiraba el sistema de Ik-On, el robot lo llamó. Vaya, sabía que tenías suerte, maestro. Pero alguien que obtuvo un ítem de rango U realmente está en otro nivel. Has obtenido un ítem de rango SSR en tu primer día. Viendo la caja de colores arcoíris aparecer, el protagonista comenzó a sonreír. Caminó hacia la caja que estaba abriéndose, decidido a aprovechar esta oportunidad milagrosa que se le había presentado. Decidió que no se sorprendería más sin importar cuántos milagros ocurrieran, porque si esto podía salvarlo, incluso de los esqueletos que lo estaban atacando ahora, usaría este sistema de gacha tanto como quisiera. Mundo de Phantasm, la obra maestra de Ratia, una gran empresa de desarrollo de juegos, y el juego de laberinto más popular, donde todos los jugadores deben visitar. En ese mundo, el protagonista estaba derrotando esqueleto tras esqueleto, recibiendo drops de ellos, como una piedra mágica. Después de derrotar a varios esqueletos, se detuvo para descansar un poco, además de realizar algunos sorteos. Como no podía recibir aquello que formaba parte de los sistemas de los juegos, los puntos de experiencia fueron convertidos en puntos de cajas aleatorias, o RP. Con la explicación dada por el robot, el protagonista observó en qué podía gastar los puntos, descubriendo que un giro de caja costaba 150 puntos, lo que significaba que necesitaba derrotar 15 esqueletos para hacer un sorteo. Mientras pensaba en el sorteo, recordó el ítem que había obtenido en la última caja. El ítem de rango SSR, preguntándose si algo tan absurdo realmente podría existir. El robot se sorprendió de que Ryuki no creyera en lo que estaba justo frente a él. Sin embargo, el protagonista decidió sellar ese ítem por el momento. Para sorpresa del robot, Ryuki sabía que, si usaba ese ítem, podría derribar a cierto bastardo, incluso con toda su guilda junta, pero debía reservar tal poder para el momento adecuado. El protagonista abrió su información, analizando que podría mejorar sus habilidades si gastaba 700 puntos. Se emocionó, pues eso significaba que solo necesitaba seguir cazando, ya que el juego continuaba enviándole enemigos.
Tal como dijo, varios nuevos esqueletos aparecieron en el bosque más adelante. El protagonista decidió acelerar las cosas, pues, durante un farmeo, el tiempo lo era todo. Ya no temía a los esqueletos, avanzando contra varios de ellos a la vez, y así pasó 2 días cazando. Una fuerte explosión ocurrió dentro del bosque del mundo de Phantasm. Ya era el 3er día de Ryuki en ese mundo. Frente al protagonista, aparecieron algunas misiones diarias, fáciles como derrotar algunos monstruos, abrir una caja aleatoria, adquirir algunos drops de monstruos y completar las 3 misiones anteriores. Estaba haciendo cálculos, pues, en un mundo donde el tiempo corría 10 veces más rápido que en el exterior, tardó 7 horas en obtener 1500 RP. El robot Ik-On también quedó impresionado con la perseverancia de Ryuki para obtener 1500 puntos, suficiente para 10 sorteos. Estaba emocionado de que el protagonista eligiera los 10 sorteos de cajas aleatorias, pero el protagonista lo ignoró. En su lugar, aumentó el nivel de sus habilidades, maestría de la espada y parry. El pequeño robot se indignó, preguntando si el protagonista estaba loco por gastar puntos valiosos en habilidades. El protagonista preguntó cuál era la tasa de cada sorteo y escuchó que un ítem SSR tenía un 0.3% de probabilidad de ser sorteado, mientras que el SR tenía un 2.7%. Escuchar eso irritó al protagonista, mostrando todos los ítems inútiles que había recibido al gastar todos sus tickets, afirmando que el sistema de Ik-On debería tener vergüenza de ello. Ambos discutieron un poco sobre si el protagonista debería comprar tickets con los RP obtenidos, pero él afirmó que los tickets obtenidos a través de misiones eran suficientes para las cajas aleatorias. Dejando eso de lado, el robot mostró curiosidad por saber hasta cuándo Ryuki permanecería en el bosque, ya que era la zona del tutorial, y la experiencia obtenida de los monstruos derrotados ya no era tan valiosa. Sin embargo, Ryuki estaba convencido de que aún no era momento de salir, ya que todavía necesitaba armas y quería aumentar sus niveles de habilidad. Cuando se trataba del mundo de Phantasm, el protagonista sabía más que nadie, y planeaba aprovechar al máximo su conocimiento previo. El bosque inicial no era una excepción. Era una excelente zona de inicio para cazas primarias. Sin embargo, una vez que el jugador salía de ella, no podía regresar. Por eso, Ryuki planeaba fortalecerse tanto como pudiera antes de avanzar a otra área. El protagonista reveló al robot Ik-On que necesitaba ver hasta dónde podía luchar sin niveles ni amplificadores de estadísticas, recordando también que pronto recibiría un ticket garantizado de premio de rango SR como bono por inicio de sesión. Finalmente, en el 4.º día, el protagonista recibió dicho ticket. Cazar durante todo ese tiempo hizo que su progreso actual fuera más lento, pero había avanzado. Al revisar sus habilidades equipadas, tanto maestría de la espada como parry, ya habían llegado al nivel 3. Al alcanzar ese nivel, llegó al límite. Ir más allá sería solo una pérdida de tiempo. Con la decisión de partir tomada, el robot Ik-On se alegró, pues era el momento en que Ryuki usaría sus tickets. Estaba emocionado de que el protagonista usara el ticket de bonificación obtenido tras 7 días. Al final, todo dependería de la suerte. El protagonista estaba casi seguro de que nada bueno saldría de un ticket de rango SR garantizado. Sin embargo, solo cuando abriera la caja dorada obtendría su respuesta. Antes de abrir la caja dorada, el protagonista preguntó al robot si el ítem obtenido sería del mundo de Phantasm, y Ik-On confirmó que, mientras perteneciera a ese mundo, cualquier cosa podría aparecer. El protagonista abrió la caja y obtuvo una Gunblade. Era una pistola con una hoja unida a ella. Con la energía de Ilinder, podía usarse tanto como espada como pistola. El protagonista había obtenido un ítem que provenía de la historia de este mundo. Tenía la certeza de que, si algo así se revelaba, causaría un caos entre el público. Lo primero que Ryuki decidió hacer fue probar la hoja de la espada. Con un simple corte, un árbol fue partido a la mitad, cayendo sin previo aviso. Ryuki quedó impresionado. Incluso considerando su habilidad maestría de la espada, aquella arma era demasiado poderosa. La espada corta que usaba antes no tenía comparación. De repente, una duda cruzó la mente del protagonista, y preguntó a Ik-On qué sucedería si era derrotado por un monstruo, ya que había sido convertido en un cuerpo dentro del juego. Ik-On reveló que, si eso ocurría, sería transportado de regreso a Yggdrasil, donde sería resucitado. Pero dolería mucho. El protagonista estaba de acuerdo con ello, siempre y cuando no tuviera que experimentarlo. Cambiando de tema,
ordenó al robot que usara todos los tickets restantes, ya que ya había utilizado el de mayor grado. Necesitaba aumentar su poder de combate con lo que fuera, aunque solo fuera un poco. Suspirando, aunque era un robot, Egon aceptó usar los tickets. Después de que todos los tickets fueron utilizados, el protagonista equipó todo lo útil que había obtenido. Un conjunto de armadura de cuero cubría las partes más importantes de su cuerpo, con una hombrera de metal en el lado derecho. Para el robot, ahora el protagonista se veía bastante decente. Escuchar el elogio a medias hizo que Ryuki se irritara. «¡Cállate! ¿Quién crees que me hizo aparecer en un campo de caza sin siquiera un tutorial?» Con la culpa de la dificultad experimentada sobre él, el robot intentó defenderse, afirmando que al menos estaba en la zona de inicio. Cansado de la charla, el protagonista ordenó al robot que comenzara a grabar cada segundo del tiempo que pasara jugando en este mundo, porque haría que valiera la pena verlo. El robot recibió el comando y preguntó al protagonista cuál sería el nombre del archivo de video. Ryuki no tenía un nombre decidido, pero mientras caminaba, pensó en uno. Un desconocido escapa del abismo. La curiosidad de Egon no cesó, preguntando cuál sería la meta del video. A esa pregunta, Ryuki respondió rápidamente. Cuanto más precisa sea la fuente, mejor se vuelve el laberinto de Yggdrasil. Pero la mayoría de los juegos de Ratia son producidos en masa, por lo que suelen ser horribles. Y este juego principal no es diferente. Por ejemplo, los mapas iniciales con jefes destinados a contenido de nivel alto. Mientras el protagonista explicaba, llegó al primer jefe mencionado, un gran guerrero acorazado, mucho más grande que él. El monstruo jefe era conocido como Caballero Negro del Caos. Había sido un caballero bendecido por el dios del caos, esperando a los fuertes en la torre del señor demonio. El protagonista recibió una misión del sistema de Egon, derrotar al monstruo jefe. Al ver que la misión le otorgaría un ticket garantizado de rango SR, el protagonista se emocionó. El caballero negro, al notar la presencia de un enemigo, liberó su energía oscura. «Soy el caballero del señor demonio. En el fin del vacío, espero a los fuertes. Demuestra tu poder». Mientras hablaba, el caballero negro del caos atacó al protagonista. Chispas se esparcieron cuando Ryuki usó la Gunblade para bloquear el golpe del monstruo jefe. Usando la habilidad Parry en nivel 3, el protagonista logró desviar el ataque del monstruo. Tal como había intentado probar, al tener éxito con Parry, logró ignorar la diferencia de nivel y poder de ataque entre él y el jefe. Tras recibir el golpe del caballero negro, el protagonista se preparó para atacar por primera vez. Su golpe con la Gunblade impactó en la armadura del caballero, pero no causó mucho daño. El protagonista quedó sorprendido al notar que su ataque no había funcionado. Pensó que podría ignorar la defensa del monstruo sin las correcciones del sistema, pero parecía que ese no era el caso. Mientras esquivaba un nuevo ataque, el robot de Egon lo elogió por superar los modificadores de defensa del mundo de Phantasm. Al escuchar eso, que contradecía su pensamiento, el protagonista preguntó cómo era posible, ya que no había notado nada. El robot sonó irritado. «Maestro, eres idiota. Piensa más racionalmente. ¿Cómo le iría una armadura de metal contra una espada tan débil?» El protagonista comprendió que tenía sentido. Había estado demasiado centrado en los elementos del sistema de un juego, y había olvidado que el laberinto no era solo un juego. Volvió de enfrentar al Caballero Negro, recordando que los juegos normales estarían influenciados por el sistema, pero él no. Preparándose para avanzar, el protagonista entendió lo que debía hacer. Debía ser realista y apuntar a los puntos débiles. Al ver al humano acercarse, el Caballero Negro del Caos intentó atravesarlo con su espada. El protagonista usó la Gunblade para desviar la espada del monstruo jefe mientras avanzaba. Cuando su espada estaba lo suficientemente cerca del cuerpo del Caballero Negro, disparó el revólver. Con una gran explosión, el protagonista impactó de lleno en el Caballero Negro del Caos, haciendo que su brazo cayera al suelo. Con un brazo menos, el Caballero Negro rugió de odio. El protagonista se emocionó al darse cuenta de que había pensado correctamente. Los puntos de vida eran parte del sistema de este mundo, pero, como jugador de Yggdrasil, podía causar daño directo al cuerpo de los monstruos. Un golpe en un punto vital podía derrotar a cualquier monstruo con un solo ataque, sin necesidad de un golpe crítico. En medio de la confianza del protagonista, un grito de alerta vino del robot de Egon. Sin embargo, el protagonista fue demasiado lento y fue golpeado en el hombro. Apretó los dientes, preguntándose si había sido herido por una espada, sorprendido, ya que el Caballero Negro no debería tener ataques a distancia. Para su sorpresa, lo que lo había atacado era el brazo que él mismo le había cortado al Caballero Negro del Caos.
Con una gran espada en una de sus manos, el Caballero Negro se preparó para atacar. Quien se atreva a desafiar al Señor de las Sombras probará los fragmentos del olvido. Desde la herida y el brazo caído en el suelo, el Caballero Negro lanzó contra el protagonista múltiples energías puntiagudas, creando un ataque en pinza. El protagonista corrió rápidamente, esquivando los ataques a distancia del Caballero Negro. Apretó los dientes, dándose cuenta de que había calculado mal la batalla. El Caballero Negro era un jefe de última fase que no podía ser derrotado sin objetos específicos del tutorial. Además, este era un camino de una sola dirección, saliendo de la zona de renacimiento, y quien fuera derrotado no podría enfrentarlo nuevamente. Incluso en niveles más altos, nadie podría volver a intentarlo. Nadie tenía una segunda oportunidad. Rodeado por tantos ataques, el protagonista apretó los dientes, dándose cuenta de que eran demasiados como para defenderse con parry. A los ojos del robot de Ik-On, el protagonista fue alcanzado. Una de las energías puntiagudas atravesó su defensa, desconcentrándolo. Después del primer impacto, varios otros ataques golpearon al protagonista antes de que pudiera reaccionar. Memorias antiguas pasaron por su mente. En una época en la que era un analista experto de la Guilda Linza, estaba furioso al descubrir que su guía de estrategia había fallado nuevamente. Frente a él, un hombre de traje preguntó si su estrategia no estaba basada en un territorio ya conquistado por Linfell. Sin embargo, el protagonista afirmó que su estrategia era mucho más eficiente que la anterior y que debían usarla si querían adelantarse a otras guildas. El hombre, sin embargo, lo interrumpió, usando la carta de que ni siquiera era un jugador ni tenía un ranking impresionante. Devolviéndole el papel con la estrategia, el hombre preguntó cuándo Ryuki se había convertido en alguien superior a la Guilda Linza. El hombre le advirtió que no recibiría más respuestas, ya que la decisión había sido tomada por el as de la guilda, Linfell. El protagonista no pudo hacer más que apretar los dientes, pues no podía cuestionar la decisión de alguien tan poderoso. De vuelta en su escritorio, no pudo hacer más que maldecir internamente, observando cómo todos en la guilda solo adoraban a los pies de Linfell. Sin embargo, intentó calmarse, recordando que necesitaba pensar en los costos de la cirugía de su madre. Quería mejorar su guía para que la guilda finalmente lo aprobara. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, alguien se acercó y llamó su atención con un susurro. Viendo cómo el protagonista daba un salto por el susto, una mujer de cabello blanco se disculpó. Ella pensaba que parecía cansado, por lo que quizá quisiera un poco de café. El protagonista aceptó el café, agradeciendo a Cynthia, la investigadora de la Guilda Linza, por traérselo. Cynthia preguntó si lo que Ryuki estaba analizando era el guía que seguía siendo rechazado por la guilda, a pesar de que había trabajado incansablemente en él hasta la extenuación. Ella se acercó más, preguntándole si quería ayuda. El protagonista aprovechó la oportunidad para mostrarle su plan de negocios. Explicó que esa era la parte final del guía, aunque necesitaba algunas informaciones adicionales, por lo que le pidió a Cynthia que hiciera la solicitud por él. Con una sonrisa amigable, Cynthia aceptó ayudar, asegurando que haría su mejor esfuerzo. Con la solicitud hecha, el protagonista visitó a su madre en el hospital para contarle que la cirugía ya había sido programada. Aunque su madre se preocupó por los costos, Ryuki afirmó que su guía finalmente había sido aprobado, dejando a su madre sorprendida y orgullosa. Aunque explicó que todo esto era gracias a Cynthia, los dos se abrazaron. Su madre intentaba no llorar, elogiándolo por todo el arduo trabajo que había realizado. Ryuki alivió su preocupación, asegurándole que todo estaría bien ahora, porque el esfuerzo traía buena suerte. Sin embargo, el esfuerzo también podía traer traición. La felicidad de Ryuki se convirtió en desesperación cuando fue expulsado de la guilda, acusado de filtrar información confidencial. El protagonista pensaba que era ridículo, pero el hombre en el centro de la mesa afirmó que la decisión ya había sido tomada. Aquel hombre dijo que Ryuki había sido discreto, y que nadie lo habría notado si no fuera por la denuncia de Cynthia y Linfell. El protagonista quedó atónito al escuchar el nombre de Cynthia. En un rincón de la mesa, la mujer estaba al lado de un hombre rubio que se quejaba de estar perdiendo su valioso tiempo. Ese hombre era nada menos que Linfell Darius, el sublíder de la Guilda Linza. Linfell miró a Ryuki y preguntó si él era el responsable de molestarlo con un guía tan insistente. Al notar la expresión de choque del protagonista, Linfell se burló de su mirada patética, comentando que estaba arruinando la atmósfera. Abrazando a Cynthia, Linfell afirmó que ella ya había perdido demasiado tiempo con Ryuki, y que ahora él cumpliría su promesa y la cuidaría. Los dos se levantaron para celebrar lo que habían logrado, y al pasar junto a Ryuki, Linfell le dejó un mensaje. Deberías saber cuál es tu lugar.
¿Para qué sirve un analista que ni siquiera puede analizar correctamente? Escuché que estabas hablando de mí a mis espaldas, enviando guía tras guía sin conocer tu posición. Parece que olvidaste cuál es tu lugar, ¿verdad? Saliendo de la sala abrazado a Cynthia, Linfeld rió mientras terminaba de humillarlo. Aún así, te felicito. Este es el momento en el que tu insignificante vida llega a su fin. ¿No es así, idiota sin rango? Con el final del juicio, todo le fue arrebatado a Ryuki, incluyendo su rango, que fue revocado. Desde ese momento, no le quedó nada. Dinero, estatus, honor, familia, incluso su propio nombre. Ahora, frente a los ataques del Caballero Negro del Caos, el protagonista bloqueaba sus golpes con sus propias manos. Viendo al humano persistir contra sus ataques, el caballero aumentó la presión ejercida. El protagonista sostenía su Gunblade con una mano, mientras que con la otra contenía la energía que estaba en su abdomen. El Caballero Negro levantó su espada, listo para el próximo ataque. No importa cuánta fuerza aún tengas, no podrás escapar de la bendición del Señor de las Sombras. La poderosa espada cortó el aire, dirigiéndose hacia el protagonista. Con el ataque acercándose, Ryuki se preguntó si aquel sería el fin, si todo terminaría allí, de esa manera, si eso, de alguna forma, era diferente de su vida miserable. Frente al ataque del Caballero Negro, recordó a su madre, la sonrisa falsa de Cynthia y el juramento de hacer pagar a todos los que le habían hecho daño. En ese momento, la espada de Ryuki se movió rápidamente, cortando la energía que lo restringía. Apretando los dientes, tomó la decisión de salir de esa situación. Sus pies se movieron velozmente. Con un salto, alcanzó el casco del Caballero Negro del Caos, y antes de que el jefe pudiera reaccionar, la espada de Ryuki fue más rápida. A través de la abertura del ojo en el casco, el protagonista realizó su estocada. Recordó a la pareja que había convertido su vida en un infierno. Derribando al Caballero Negro del Caos al suelo, desahogó sus sentimientos más profundos. No dejaré que ninguno de ellos salga impune. Voy a acabar con ellos. Con la Gunblade en mano y sobre el Caballero Negro, Ryuki descargó todo su odio. Al derrotar al jefe, apareció un informe de batalla. 15.000 puntos de experiencia fueron obtenidos, convertidos en RP. Además, adquirió una gema del Caballero Negro. La misión de derrotar al jefe fue completada, recompensándolo con los tickets. En sus últimos momentos, el Caballero Negro dejó un mensaje para el protagonista. Oh, fuerte, supera el olvido, ve más allá. Ryuki se esforzó por responder. No necesito escuchar eso, seguiré adelante. Con el fin de la batalla, el Caballero Negro se transformó en sombras y desapareció. Durante toda la lucha, el protagonista había sido grabado. Un hombre rubio que vio el video preguntó cuándo había sido publicado. Un hombre de traje, a su lado, respondió que el video había sido subido hace unas horas, y preguntó si debía contactar al autor del video. Sin embargo, alguien dijo que no sería necesario, pues recordaba el rostro de ese joven. Ordenó que el hombre simplemente preparara un coche. Acomodando su chaqueta, el hombre rubio, Gabriel Darius, preguntó a su empleado, ¿dónde está Linfeld? Había un tema candente en Ictube, el canal de videos sobre Yggdrasil y el laberinto. Como una publicación dudosa, el video del usuario Ryu7017 estaba llamando cada vez más la atención, pues el método que el joven usó para luchar parecía incluso un concepto desconocido. Los espectadores quedaban sorprendidos al ver la batalla contra el Caballero Negro del Caos, incluso preguntándose si ese realmente era el monstruo real. El duelo uno contra uno con el monstruo bugueado del tutorial era difícil de creer. Al ver la Gunblade y la habilidad parry del joven, quienes veían el video se preguntaban si realmente ese era el mundo de Phantasm. Sin embargo, muchos no creían que fuera realmente la habilidad parry, suponiendo que se trataba de algo diferente. Muchos pensaban que el video parecía falso, pero algunos creían que era auténtico, ya que el Caballero Negro realmente había sido derrotado. Lo que más llamaba la atención era el nivel de daño que no tenía sentido para alguien en el tutorial. Los espectadores pensaban que, si no era un error del sistema, nada más podía explicar lo sucedido. El joven parecía no tener tiempo de recarga en sus habilidades, lo que muchos culpaban como un fallo del juego. Incluso si el uso continuo de las habilidades podía parecer un bug del tiempo de recarga, muchos estaban incrédulos ante el tiempo de reacción del joven peleando contra el Caballero Negro. Las personas frente a la pantalla gigante donde el video era transmitido tenían muchas preguntas, pero ninguna respuesta, excepto que el jugador Ryu7017 era impresionante. Esa también era la impresión de Laguna, una analista con 2 años de experiencia en la Guilda Linza. La analista
que se consideraba profesional, no podía entender ese video. Reducir los puntos de vida totales del monstruo jefe con solo 2 golpes era algo más allá de lo esperado. Laguna creyó que definitivamente había usado un error en el sistema, y llevó la cuestión más allá, preguntando si deberían intentar contactar al jugador en nombre de la guilda. Sin embargo, el superior de Laguna afirmó que eso era imposible. La analista quedó confundida, pero quien tenía más dudas era ese superior. Al ver el inolvidable rostro del joven en el video, sin poder creer que realmente fuera él. En una sala, LeFiel estaba de cabeza en el sofá, preguntando quién era Ryuki. Ante la pregunta de Gabriel, afirmó que no recordaba tal nombre. Sin embargo, Gabriel explicó que ese era un analista que había trabajado en la guilda hace 3 años, y que solía crear guías de estrategia bastante sólidas. Era aquel al que LeFiel había solicitado expulsar de la guilda para convertirlo en un desconocido. Tomando una botella de licor, LeFiel no quiso saber del asunto, afirmando que había muchas personas que habían enfrentado tal destino y que no tenía cómo recordar a todas. Gabriel afirmó que había visto un video de Ryuki derrotando a un caballero negro del caos. Sin embargo, LeFiel dijo que también vio el video y que probablemente se trataba de un error en el monstruo o algo por el estilo. No obstante, Gabriel le recordó a LeFiel que él mismo había expulsado al joven, intentando hacerle ver las implicaciones de ello. Escuchando las quejas de su hermano, LeFiel, ya ebrio, se irritó. «Vamos, hermano, ¿cuándo nos volvimos tan cobardes como para preocuparnos por basura como esa? ¿Realmente deberíamos gastar nuestro tiempo pensando en esos desechos?» Con LeFiel siendo tan inflexible, Gabriel suspiró en silencio. El líder de la Guild Linza salió de la sala y, mientras acomodaba sus gafas, fue cuestionado por un subordinado sobre qué debían hacer. Pensando que el joven los estaba provocando intencionalmente, decidieron tratar la situación como una trampa y manejarla con cautela. Gabriel entonces ordenó a su subordinado que averiguara qué había hecho Ryuki desde que fue expulsado. Dejando atrás a su hermano con su embriaguez, Gabriel se dijo a sí mismo que no había necesidad de apresurarse en tomar cualquier acción. Reunir información y responder cuando estuvieran listos sería lo mejor que podrían hacer. Al salir del edificio, miró hacia atrás y vio a su necio hermano en la ventana, preguntándose si volvería a hacer algo imprudente. De vuelta a la situación del protagonista, el robot de Ik-On analizó que su condición física se había recuperado en casi un 90%, lo que le permitía moverse con mayor facilidad ahora. El protagonista suspiró, comentando sobre el dolor que había sentido. El robot entonces reveló todos los daños internos que Ryuki había sufrido. Órganos, músculos, fracturas, todos los dolores eran reales, lo que hizo que incluso el robot se preocupara por la salud mental de Ryuki, considerando todo lo que había soportado. Sin embargo, el protagonista no se inmutó, afirmando que se acostumbraría a ello, pues experimentaría el dolor cientos de veces, o incluso más. Después de hablar con el robot, el protagonista continuó caminando hasta el borde del bosque, donde divisó una pequeña aldea a lo lejos. Estaba listo para despedirse del tutorial. Mientras se preparaba para partir, el protagonista recordó el contenido principal del juego, que giraba en torno a la Torre del Demonio. La torre, ubicada a decenas de kilómetros de distancia, tras varias montañas, no era un lugar al que tendría acceso pronto. Primero, necesitaría probar sus habilidades en las múltiples mazmorras que rodeaban la torre. Mientras el protagonista caminaba, el robot de Ik-On expresó su preocupación por el hecho de que el video hubiera sido publicado tan abiertamente, ya que eso básicamente alertaba a sus enemigos sobre su presencia. El protagonista reconoció que era arriesgado, pero sabía que sus enemigos no actuarían tan rápido, creyendo que aquello había sido solo un error, algo bastante común. Al escuchar a Ryuki comparar el sistema de rango UR con un simple error, el robot chasqueó la lengua. El protagonista observó que, incluso si sus enemigos quisieran actuar, probablemente primero reunirían información, creyendo que el video era una trampa, especialmente porque él se había rebelado abiertamente con un rencor contra la Guild Linza. Sin embargo, sabía que, a diferencia del Infel, el líder de la Guild era más cauteloso. El robot de Ik-On, curioso, preguntó si lo que Ryuki realmente quería hacer era crear caos al revelar información primero. El protagonista confirmó su plan, afirmando que no sería malo ganar algo de atención. Cuanta más atención recibiera, más limitadas serían las opciones de sus enemigos. Mientras caminaban, el protagonista preguntó si, en caso de que la conversión funcionara como el robot decía, él podría esconder su cuerpo real en el mundo de los juegos siempre que quisiera. El robot confirmó,
impresionado por cómo Ryuki estaba aprovechando los recursos del sistema de rango UR. El protagonista creía que tenía los medios para acabar con Liefeld Darius. Todo lo que necesitaba hacer era atraerlo. Esto sería fácil, pues tan pronto como su presencia se volviera lo suficientemente molesta, aquel sujeto definitivamente tomaría alguna acción. El protagonista estaba seguro de que, una vez que Liefeld fuera provocado lo suficiente y lo buscara, ese sería el momento perfecto para atacar. No obstante, antes de cualquier otra cosa, el robot de Ik-On quería hacer algo interesante: gastar algunos tickets en cajas aleatorias. Él señaló que Ryuki ya tenía 20 tickets de Ik-On, además de 2 tickets de Tier SR garantizados, y una cantidad de 15.000 puntos de RP. El robot estaba ansioso porque el joven sortease las cajas aleatorias. Sin embargo, el protagonista quería llegar a la ciudad primero, intentando recordarle al robot que debía salir del laberinto cada 10 días para proteger su cuerpo físico. El robot explicó que el cuerpo de Ryuki y su avatar eran tecnológicamente distintos. El avatar permanecía en el mismo lugar, por lo que existían riesgos. Sin embargo, ahora que su cuerpo había sido convertido directamente al juego, ya no tenía que preocuparse por asuntos de bajo nivel. El protagonista miró sus manos, incrédulo, intentando comprender si aquello realmente era su cuerpo o un avatar. El robot explicó que, aunque la conversión se había realizado de forma forzada en una situación de emergencia, aún debía salir de vez en cuando. No obstante, lo que debía hacer ahora era sortear las cajas aleatorias. Antes de que el robot, adicto a las cajas aleatorias, consiguiera lo que quería, el protagonista ejecutó la conversión, regresando al mundo real. Mirando a su alrededor y viendo que estaba de vuelta en la tienda de cajas aleatorias, se dio cuenta de que había regresado al punto de partida. Al ver que el protagonista no quería sortear las cajas aleatorias en ese momento, el robot simuló un llanto en su minipantalla. El protagonista simplemente ignoró el drama, observando su propio cuerpo, que antes estaba gravemente herido, pero ahora estaba completamente curado. Sus acciones hicieron que el robot cuestionara si aún no había comprendido la grandeza del sistema de rango UR. El robot entonces cambió de tema, trayendo algo más importante. Preguntó si debía bloquear las cámaras alrededor de la tienda. Mientras el protagonista se sorprendía al oír sobre las cámaras, una puerta se abrió. A través de ella, un grupo de bandidos entró, justo porque él estaba allí. El jefe de los bandidos y sus más de 10 subordinados miraban a Ryuki con malicia. Con un bate de béisbol en la mano, el líder preguntó dónde se había escondido todo el día. El protagonista recordó lo que ese grupo le había hecho tiempo atrás, y el odio apareció en su mirada. El jefe de los bandidos afirmó que había visto a Ryuki en las cámaras, por lo que se apresuraron a encontrarlo. Mientras el hombre parloteaba, el protagonista arrojó una silla contra una de las ventanas y escapó rápidamente. Mientras corría, el robot lo acompañó, preguntando por qué estaba huyendo. En respuesta, el protagonista cuestionó por qué debería pelear contra más de 10 tipos a la vez. Entendiendo las acciones de Ryuki, el robot de Ik-On afirmó que lo guiaría por una ruta de escape segura. El robot le ordenó que girara a la derecha y avanzara 20 metros antes de girar a la izquierda. Siguiendo las instrucciones del robot, el protagonista lo amenazó, asegurando que más le valía estar en lo cierto. Sin embargo, cuando Ryuki se dio cuenta de a dónde lo había llevado el robot, ya era demasiado tarde. Delante de él había una gran pared, pues estaba en una calle sin salida. El protagonista golpeó al robot, que solo era una ilusión, molesto por haber confiado en él, pero el robot afirmó que había una razón para todo aquello. En ese momento, el grupo de bandidos encontró al protagonista, furiosos por haber tenido que correr tanto. El jefe de los bandidos estaba interesado en descubrir qué había obtenido Ryuki de valor, ya que había desaparecido de una manera tan misteriosa la noche anterior. Extendió la mano, ordenándole a Ryuki que entregara lo que tuviera si quería seguir con vida. El protagonista se molestó, dándose cuenta de que lo que los bandidos querían desde el principio era Ik-On. Ordenó al robot que reiniciara la conversión, pero antes de hacerlo, el robot afirmó que había una espada de madera abandonada cerca de él. El protagonista miró el trozo de madera y preguntó si el robot se refería a ese pedazo de basura. El robot de Ik-On explicó que, lamentablemente, Ryuki no poseía ningún objeto especial que pudiera usar en el mundo real, por lo que había identificado el camino más corto para encontrar una espada. Esa era la razón por la que lo había llevado a un callejón sin salida. El protagonista obedeció al robot y tomó el pedazo de madera, aunque sabía que básicamente era basura. De repente, el trozo de madera comenzó a brillar.
Viendo a Ryuki, con un pedazo de madera en la mano, el líder de los bandidos sonrió, preguntando si pensaba enfrentarlos con eso. No queriendo alargar más la situación, ordenó a sus subordinados que atacaran. El primer bandido avanzó con una barra de hierro, lleno de confianza, y dijo: «No importa lo fuerte que ataques, desconocido, no eres nada». Sin embargo, antes de que el bandido terminara su ataque, el protagonista golpeó su mano con fuerza, haciendo que la barra volara lejos. El protagonista asestó un segundo golpe, que hizo que la mejilla del bandido pareciera gelatina. Con solo 2 golpes, desarmó y derrotó al bandido con facilidad. Esto alertó a los demás bandidos y a su jefe. Molesto al ver a su subordinado ser derrotado, el jefe de los bandidos ordenó que todos atacaran al mismo tiempo. Viendo a todos los bandidos avanzar, el protagonista sonrió. Aunque no era un juego, sus habilidades podían activarse. Suerte o no, usar sus habilidades en el mundo real hacía que todo fuera mucho más interesante. Aunque el jefe había ordenado atacar, los bandidos tenían miedo de avanzar, cuestionando si el jefe no estaba de cabeza caliente, metiéndose con la persona equivocada. Oír esto hizo que el jefe de los bandidos rechinara los dientes. ¿De qué tienen miedo? ¿De tratar con un único desconocido? Un desconocido sigue siendo un desconocido. Atrápenlo. El jefe de los bandidos estaba seguro de que podría lidiar con ese desconocido arrogante, que se atrevió a desafiarlo y obtener el gran premio que debería pues haber conseguido. Él, que era de la Cobra Negra, la gobernadora de esa área, quería estar por encima de cualquier desconocido. Sin embargo, el jefe de los bandidos se sorprendió con lo que vio. Su expresión cambió cuando la situación empeoró, y su mandíbula cayó más que nunca. El protagonista ya había lidiado con la mayoría de los bandidos, listo para enfrentarse a un calvo que suplicaba ser perdonado. Pero Ryuki no estaba dispuesto a ser piadoso. ¿Eso es todo lo que tienen para mostrar, idiotas? En el momento en que Ryuki tomó la espada de madera, sintió la misma sensación de cuando usaba habilidades en el mundo del juego. La conversión que sufrió era diferente a la de los jugadores normales. El propio cuerpo del protagonista fue convertido. No solo se creó un avatar. Entonces, cuanto más fuerte fuera en el mundo del juego, igualmente lo sería en el mundo real. El protagonista encaró al líder de los bandidos, que se escondía detrás de sus matones. Todos ustedes que quedan tienen una cosa en común. Cuando robaron mi ticket de creación de cuenta ayer, cada uno de ustedes me tocó al menos una vez. El protagonista había dejado a estos tipos para el final, y, viendo cómo los provocaba, avanzaron con sus bates y tubos. Sin embargo, con golpes rápidos, Ryuki los golpeó sin que sus ataques tocaran su cuerpo. Lidiando con los matones, el protagonista dejó al líder para el final. Agradeció al bandido por toda la ayuda que le había dado el día anterior. Intentando alejar al protagonista, el jefe de los bandidos comenzó a agitar el bate de béisbol en el aire. Sin embargo, Ryuki deshizo fácilmente ese intento, golpeando el bate con su propia espada de madera, utilizando la habilidad parry. El protagonista preguntó si el líder no iba a parar, cuestionando si no iba a vengar a los subordinados que habían sido noqueados. Al ver al chico provocándolo, el bandido corrió a recoger su bate. Sin embargo, una espada de madera atrapó su mano, impidiendo que pudiera moverla. El bandido comenzó a gritar de dolor, y, con calma, Ryuki preguntó qué pasaba. El bandido no quería rendirse. Con la mano que le quedaba libre, se preparó para dar un puñetazo. «¡Soy Luga! ¡Luga de la Cobra Negra!». Sin embargo, antes de que su puñetazo pudiera ir más allá, una espada de madera lo golpeó. El bandido cayó de espaldas al suelo frente al protagonista. En esa situación, se preguntó si el bandido estaba sintiendo lo mismo que él había sentido la noche anterior. Se rió y se burló del bandido, diciendo que la boca desdentada le quedaba bien. Mientras el bandido suplicaba, Ryuki suspiró. «Ese ticket de creación de cuenta que me robaste era la única esperanza que encontré en medio de la desesperación. Ahora, todos ustedes necesitan saber cómo es perder toda la esperanza también». El bandido comenzó a llorar, tratando de advertir que un desconocido no podía meterse con un rango bronce y salir impune. Pero, con una sonrisa maligna, el protagonista afirmó que haría que no pudiera contarle a nadie lo que había sucedido. Mientras las lágrimas comenzaban a inundar sus ojos, el jefe de los bandidos tartamudeó, pidiendo ser perdonado. Sin embargo, ninguna súplica podría detener la espada de madera de Ryuki. Después de que el protagonista lidiara con los bandidos y se fuera, el robot de Egon preguntó por qué no los había finalizado, ya que había una alta posibilidad de que intentaran vengarse. El protagonista afirmó que sería fácil hacerlo,
pero que se quedarían callados por un tiempo, ya que había mostrado suficiente fuerza para eso. El robot entonces se dio cuenta de que el protagonista, que estaba acostado en una casa tan sucia como un sótano, estaba explorando la debilidad del miedo y la violencia de la humanidad. Retrucando, el protagonista preguntó si el robot también no había hecho algo contra ellos. El robot de Ik-On confirmó, revelando que había interferido en la semilla en sus cuerpos para manipular su percepción visual. El protagonista se sorprendió al escuchar lo que el robot había hecho, pero se reveló que eso solo funcionaba cuando el objetivo estaba mentalmente alterado. El robot contó que los bandidos verían a Ryuki como un terrible monstruo, un ser insondable que inducía un miedo paralizante. El protagonista suspiró, afirmando que necesitaban esconder aún más la presencia del robot, ya que si él era expuesto, el mundo entero caería en el caos. Mientras hablaba, Ryuki tomó un cuchillo. Estaba analizando si los objetos solo necesitaban ser reconocidos como espadas para que sus habilidades se activaran. Era como si las técnicas de esgrima fluyeran instintivamente cuando tocaba esos objetos. El protagonista se levantó, balanceando el cuchillo mientras afirmaba que un arma pequeña era mucho más conveniente que andar con una espada larga por ahí. El protagonista tenía una duda, queriendo que Ik-On aclarara algo. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, el robot afirmó que, como existía fuera de Yggdrasil, su cuerpo real no envejecería más rápido debido al tiempo del laberinto. Recibiendo la respuesta antes de hacer la pregunta, el protagonista suspiró. El robot demostró la superioridad del sistema de rango U. Su calificación era digna, ya que no tenía defectos simples como esos. El protagonista decidió moverse. Al día siguiente, encontró al líder de los bandidos en un restaurante en la calle, girando el cuchillo entre los dedos. El protagonista mostró cuánto estaba impresionado al ver que el bandido ya se había curado rápidamente gracias a la tecnología moderna. Aunque todavía estaba vendado y con un cabestrillo, el bandido sonrió, confirmando. Al oír esto, el protagonista preguntó si el tratamiento no había sido cubierto gracias a su ticket de creación de cuenta. Al escuchar la pregunta y ver el cuchillo, el bandido se asustó, afirmando que devolvería todo el dinero, pidiendo solo un poco más de tiempo. Ryuki asustó aún más al bandido, preguntando por qué debería esperar. Le recordó al bandido que su vida fue salvada solo porque él así lo quiso. Entendiendo el significado detrás de las palabras del joven, el bandido desdentado tartamudeó un poco, afirmando que entendía. Con todo acordado y tomando una bolsa, el protagonista afirmó que ya podían irse. Los dos se dirigieron al distrito de Luz Roja, un barrio donde la mayoría de los edificios estaban destruidos, o al menos tenían grietas en las paredes. El bandido Luga llevó al protagonista a un edificio, donde un loco estaba agonizando frente a él. Sin que el loco se diera cuenta, Luga lo echó del lugar para que pudieran pasar. El lugar al que se dirigían era la tienda Pau para toda obra, Yu Chongguan. El protagonista se sorprendió al ver el lugar tan aleatorio, pero Luga afirmó que la mayoría de las transacciones ilegales ocurrían allí. El protagonista entró al lugar, descubriendo que allí había sido donde el bandido también había vendido su ticket de creación de cuenta. Dentro de la tienda, el vendedor, con una ropa diferenciada, notó la presencia de un cliente y dio la bienvenida. El protagonista miró al hombre, que tenía la voz de un anciano, con una mirada interrogativa, preguntando si él era el dueño de la tienda. El hombre, que parecía más un muñeco, se presentó como Shuzuki, el dueño de la tienda Yu Chongguan. Rápidamente, el robot advirtió al protagonista que esa persona no era un humano, y que estaba evaluando la información básica de él en tiempo real. El protagonista se sorprendió, se dio cuenta de que había algo extraño con la voz de esa persona, pero lo que realmente lo intrigaba era que los cuerpos cibernéticos completos habían sido prohibidos. El ciborgue dueño de la tienda se sorprendió con el comentario agudo del protagonista, pero consideró una tontería hablar de leyes dentro de un mercado ilegal. Cambiando de tema, preguntó a Ryuki qué negocios traía. El protagonista fue directo al grano, preguntando qué había pasado con su ticket de creación de cuenta. Shuzuki se sorprendió, preguntando de qué estaba hablando. En ese momento, Luga entró en la tienda con una expresión incómoda. Al ver entrar a Luga, Shuzuki entendió lo que había pasado. Sin embargo, afirmó que los tickets de creación de cuenta eran populares y valiosos, y, desafortunadamente, el suyo ya había sido vendido. Quiso saber si era solo por eso que Ryuki había ido allí, pero mientras el protagonista sacaba su mochila, negó. El protagonista sostuvo la mochila, afirmando que quería hacer una oferta, si eso era algo que se podía hacer en ese lugar. El ciborgue sonrió, afirmando que en la tienda Yu Chongguan
intercambiaban todo, incluso humanos. Shuzuki abrió la mochila, intrigado, para descubrir qué tenía el joven para ofrecer. Al ver las esferas rojas y darse cuenta de lo que eran, Shuzuki quedó pasmado. 7. La bolsa frente al cyborg estaba llena de piedras de maná. Shuzuki le preguntó a Ryuki si no sabía el valor de una piedra de maná. Ante la pregunta, el protagonista respondió si el cyborg lo estaba subestimando solo porque era un desconocido, pensando que no sabía algo tan básico. En realidad, había dos tipos principales de ítems en el juego Laberinto. Aquellos que no podían manifestarse en la realidad, los ítems comunes, y aquellos que sí podían, los ítems especiales. Las piedras de maná también eran ítems especiales, al igual que el éter, la fuente actual de energía extraída de ellas. Cuanto mayor era el grado de la piedra de maná, más pura era la energía extraída, la energía que elevaba el estatus social de los jugadores. El cyborg pensaba que no tenía sentido vender tales ítems por medios ilegales, en lugar de venderlos por el método normal. El protagonista reveló que había obtenido las piedras de maná solo, así que venderlas abiertamente sería complicado. Observando una piedra de maná morada, Shuzuki pensó que no tenía sentido que un desconocido pusiera sus manos en piedras de maná. Pensando en algunas cosas, Shuzuki sorprendió a Luga, mandándolo a irse. El bandido intentó cuestionar si debía irse, queriendo preguntar al protagonista, pero Ryuki solo le dijo que se fuera. La puerta de hierro se cerró detrás de Luga, quien fue expulsado de la tienda. El cyborg chasqueó los dedos, haciendo que una pantalla comenzara a aparecer. Reveló que, al principio había pensado que el joven era solo un ladrón que tuvo suerte al robar piedras de maná, lo cual no sería ilógico pensar de un desconocido. Sin embargo, recientemente la lógica había sido redefinida. El protagonista se mostró curioso, sin entender lo que Shuzuki quería decir, pero la pantalla creada por el cyborg mostró un video de una persona luchando contra un caballero negro. Al mostrar el video, el dueño de la tienda expresó su sorpresa al darse cuenta de que la estrella del video viral había entrado en su tienda. Dijo: «Bienvenido al jugador Richu 7017». Shuzuki advirtió al protagonista que, si quería mantener su identidad oculta, debería ser más cauteloso, especialmente al andar con piedras de maná como esa morada, la piedra de maná del Caballero Negro del Caos, proveniente del mundo de Phantasm, que estaba claramente mostrada en la aplicación de evaluación. Él era la única persona que había conseguido derrotar a la criatura atrapada en el área del tutorial gracias a un bug. Shuzuki tenía curiosidad por saber por qué Ryu había ido a su tienda, aún más con esas piedras de maná. El protagonista se encogió de hombros, confirmando su identidad. Agradeció la advertencia, pero avisó que estaba allí para buscar algo, preguntando si no podían ir directo a los negocios. El cyborg se sorprendió al escuchar que estaba buscando un ítem de un comerciante ilegal. El protagonista afirmó que buscaba un mod, preguntando si tenía alguno de ellos. El vendedor se sorprendió, preguntando si estaba seguro de que buscaba tal ítem y si sabía lo que eran. Claro que el protagonista sabía. Ese era un aplicativo que alteraba artificialmente elementos del juego Laberinto. Incluso un desconocido como él sabía cosas como esa. Sin embargo, Shuzuki afirmó que no debería saber eso, ya que la mayoría de los mods fueron descartados debido a limitaciones severas y fallas críticas. El protagonista ignoró las palabras del cyborg y, mientras miraba algunas estanterías, preguntó si no era un vendedor del inframundo, porque, si lo era, debería tener algunos escondidos. El protagonista afirmó que lo que necesitaba era solo un mod que disminuyera la dificultad del laberinto. Los efectos secundarios no importaban, siempre y cuando el efecto principal funcionara. Shuzuki preguntó si Ryuki no había visto a la persona que estaba afuera. Recordando al loco, el protagonista preguntó qué tenía. Shuzuki reveló que el hombre era un usuario de mods. Un día fue a la tienda buscando un mod que eliminara el dolor, porque quería hacer pruebas de controles sensoriales. Sin embargo, los resultados fueron horribles. Mientras su sensibilidad al dolor disminuía, sus otros sentidos se volvían más agudos. Quedó mentalmente destruido tras eliminar el mod, sin poder recuperarse. Eso era lo que hacían los mods. Causaban desaparición, asfixia, pérdida de la mente, combustión espontánea y muchas otras cosas. Shuzuki aconsejó al protagonista que desistiera, ya que los mods eran tan peligrosos que las autoridades intervinieron, prohibiendo su desarrollo y destruyendo todos ellos. Sin embargo, Shuzuki afirmó que aún había algunos mods escondidos que Ryuki podría obtener. El protagonista rebatió al dueño de la tienda, afirmando que tenía una mirada pobre hacia las personas. Ajustándose las gafas,
Shuzuki preguntó qué quería decir. El protagonista se acercó al cyborg y preguntó si realmente pensaba que era solo un jugador normal, incluso pudiendo derrotar al Caballero Negro del Caos solo. Reveló cómo las personas ya lo estaban llamando tramposo. El protagonista apuntó al cyborg, afirmando que no importaba cómo lo llamaran. Usaría todo lo que fuera necesario, incluso lo que estuviera en la tienda acumulando polvo. Con el dedo de Ryuki en su frente, Shuzuki preguntó si realmente creía que podría lidiar con los mods desechados. En respuesta, el protagonista preguntó si el cyborg no quería ver lo que sucedería. Ya que Ryuki estaba insistiendo, Shuzuki chasqueó los dedos. Una pequeña caja con algunos CDs apareció. El cyborg afirmó que algunos de los mods que había logrado salvar estaban allí. Insistió en que, si Ryuki realmente era capaz de usar los mods, podría comenzar con esos. El protagonista sabía que los mods eran arriesgados, pero tenía sus razones para querer usarlos. El robot comenzó a analizar los CDs. El primero era un modificador triple de ataque y fue clasificado como un fallo, solo un número inflado sin efectos reales. El segundo CD era un modificador para ver un segundo en el futuro. El robot afirmó que tal concepto era bueno, pero la implementación real era un fallo. Solo estorbaría la visión en una batalla. El tercer CD modificaba a todos los personajes para que parecieran bonitos. Eso sería técnicamente posible, siempre que se pudiera manipular los visuales como una ilusión. Pero no debería importar. El cuarto CD era un modificador que aumentaba todas las habilidades en un 20%. Sería muy agotador para el cerebro y el cuerpo, además de que el multiplicador no sería tan grande. El quinto CD era un modificador que aumentaba la sensibilidad en 3000 veces. Sin embargo, el problema era que la sensibilidad al dolor aumentaba más que todos los demás sentidos. El protagonista había esperado tanto de los mods, pero todos hasta ahora eran inútiles. El último mod sorprendió al protagonista, un manipulador de probabilidades. El robot elogió al creador del mod, ya que podría manipular los eventos con probabilidades a favor del jugador. Esto haría que cada ocurrencia dentro de Yggdrasil fuera hasta medio por ciento más ventajosa, y con la reducción de rendimiento de un avatar, la probabilidad podría aumentarse en aproximadamente un 1% para Ryuki. Tener entre medio y un 1% de ventaja podría no ser tan notable, pero si pequeñas mejoras en la suerte se aplicaran a las cajas aleatorias, podría ser algo interesante. El protagonista afirmó que ya había tomado una decisión. Llevaría 3 de los mods. Al ver al protagonista tomar el manipulador de probabilidades, el robot viciado en sorteos se emocionó. Al ver al protagonista tomar 3 mods, Shuzuki sonrió, viendo que no solo hablaba, sino que realmente estaba tomando ítems que podrían ser útiles dentro de una pila de basura. El protagonista se sorprendió al escuchar que todo allí era basura. El cyborg se disculpó, afirmando que no quería meterse con él, solo había recibido un pedido de otro cliente para probar algunos mods. Al escuchar sobre el pedido, el protagonista preguntó si conocía al creador de los mods o algo así. Sin embargo, Shuzuki fue misterioso, afirmando que pronto lo descubriría. Como una disculpa, Shuzuki afirmó que haría un precio especial para Ryuki. Podría usar los ítems sabiamente, siempre y cuando nunca hubieran visto la luz del día. El sistema de Igon entró en acción. Verificando el código de usuario de 13 dígitos de Ryuki, preguntó si le gustaría instalar la aplicación externa, ya que la instalación era irreversible y solo podía hacerse una vez. El protagonista aprobó la instalación de los 3 mods que había elegido. Mientras se realizaba la instalación, el cyborg Shuzuki se acercó, pidiendo hacer una pregunta más. Quería saber qué pretendía hacer Ryuki con los mods, si realmente era capaz de usar su poder. Ante la pregunta, el protagonista sonrió. Incluso durante la noche, el gran árbol de Yggdrasil iluminaba la ciudad con su esplendor. El cyborg Shuzuki estaba sentado dentro de su tienda, su usuario pensativo. De repente, el cyborg comenzó a reírse a carcajadas, como si hubiera escuchado la cosa más interesante de su vida. Recordó al joven que apuntó hacia los cielos, y, mientras citaba los rangos, bronce, plata, oro, platino, e incluso los llamados reyes en el rango diamante, ninguno de ellos importa. Derribaré a todos esos desechos en mi camino y ascenderé hasta la cima de este mundo. Shuzuki no pudo evitar reír, afirmando que sería interesante seguir eso. Esperaba ver al joven más a menudo, su nuevo amigo desconocido. Una gran villa estaba rodeada por altos muros en el mundo de Phantasm. Junto al protagonista, que miraba su tarjeta de usuario, el robot de Igon reveló estar preocupado de que pudieran meterse en problemas por ser Ryuki un desconocido. Pero, inesperadamente, las cosas se volvieron simples.
El protagonista le preguntó al robot si realmente creía que alguien pensaría que un desconocido estaría en el juego laberinto. Cambiando de tema, mostró estar impresionado con la villa. El protagonista caminó por un mercado al aire libre, donde, a cada lado, los puestos vendían las cosas más aleatorias, desde comida hasta plantas y armas. Los comerciantes intentaban vender sus productos, mientras los niños corrían entusiasmados. El protagonista observó cómo la villa había sido configurada para tener un aspecto de fantasía medieval clásica, siendo bastante pacífica. El robot no quería saber sobre la villa y preguntó cuándo el protagonista iba a girar las cajas aleatorias, ya que ya había acumulado una enorme cantidad de boletos y puntos. El protagonista le pidió saladicto a los gacha que se calmara un poco, ya que solo podría hacer los sorteos en un lugar aislado. De repente, el protagonista notó algo. Gon también se dio cuenta de que las personas los miraban con una mirada extraña. Preguntó a Ryuki si había hecho algo. El protagonista reveló que los NPCs normalmente no gustaban de los jugadores, ya que no los trataban como personas. Los jugadores solían actuar como querían en este mundo virtual, sin importar cómo se viera eso. Gracias a idiotas así, todo se arruinó para todos. De repente, se escuchó un grito de «¡Atrapen al ladrón!». Frente al protagonista, una persona fue lanzada sobre unas cajas, cayendo al suelo. Un hombre agarró al joven de ropa azul, preguntando cómo se atrevía a intentar robarlo. El joven se disculpó, afirmando que tenía hambre. Sin embargo, el NPC lo arrastró lejos. El protagonista observó la pequeña conmoción, preguntándose qué estaba pasando. Entonces se dio cuenta de que el joven NPC vestía ropa diferente a la de los demás. En ese momento, Gon analizó al NPC y afirmó que era un residente del juego laberinto llamado Space Alien, un laberinto de Yggdrasil cerrado hace 3 meses. Un juego de laberinto cerrado significaba que el propio juego había sido borrado de la existencia. Por eso, los residentes probablemente habían migrado a otros juegos de laberinto para poder sobrevivir. El protagonista entonces se dio cuenta de por qué estaba tan ruidoso. Miró a su alrededor y vio otros personajes de Space Alien, comentando que adaptarse a un mundo diferente no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Gon afirmó que Yggdrasil cortaría juegos de laberinto que probaran ser inútiles, incluso si el juego era World of Phantasmara. Al escuchar esto, el protagonista decidió apresurarse, porque, incluso si el juego colapsaba, mientras destruyera a Linfell y a la Guilda Linza antes de eso, todo estaría bien. Lo primero que hizo el protagonista al llegar a la ciudad fue alquilar una habitación en una posada. Entrando hacia la habitación junto con Ryuki, el robot preguntó si había llegado la esperada hora de los sorteos. Sin embargo, el protagonista desanimó al robot al afirmar que primero quería revisar los mods. El robot abrió algunas informaciones, impresionado de que un truco barato realmente funcionara, ya que la probabilidad de las cajas aleatorias había aumentado un poco. El protagonista analizó el cambio en las probabilidades de sorteo. Las chances de ítems de rango normal habían disminuido para compensar los aumentos que ocurrieron en las otras rarezas. La caja SSR había más que triplicado, llegando a un 1% de probabilidad. Este aumento hacía una gran diferencia. El protagonista le afirmó a Gon que finalmente había llegado la hora que quería. Gon se mostró extremadamente emocionado, revelando que Ryuki poseía 40 tickets de Gon, 2 tickets de rango SR garantizados, además de 15.000 puntos de RP. Esperaba que, con esa cantidad, Ryuki pudiera al menos obtener un ítem de rango SR. Con un brillo que iluminó toda la habitación de la posada, el robot Gon usó primero los 40 tickets normales. El protagonista quedó incrédulo con el resultado del sorteo. Había obtenido una enorme pila de ítems aleatorios, todos basura. El protagonista cayó de rodillas. A su lado, el robot Gon también estaba incrédulo. Ambos no podían creer que, incluso con 40 sorteos, no habían obtenido nada por encima del rango raro. El protagonista culpó al modificador de probabilidad, llamándolo basura. Viendo la cantidad de cepillos de dientes que habían sido obtenidos, el robot bromeó, preguntando si deberían abrir una farmacia. El protagonista se irritó con la broma, agarrando al robot. «Escucha aquí, aspirador de lata. ¿Quieres que te transforme en chatarra?». El robot se desesperó, pues todo lo que había dicho había sido solo para animar a Ryuki. Para distraer al protagonista, Gon hizo el resto de los sorteos. Un brillo llamó la atención del protagonista mientras veía las cajas aleatorias cayendo del cielo. Al ver la caja de color arcoíris, se emocionó enormemente. «Rango SSR, sabía que podía contar contigo».
Mod de probabilidad, eres un dios. Al ver a Ryuki ganar buenos ítems, el robot del sistema bufó, comentando que solo estaba usando cheats nuevamente. Una habilidad fue obtenida de una caja dorada de rango SR, y otra fue obtenida de la caja arcoiris de rango SR. Pasos instantáneos e intuición, respectivamente. Intuición era una habilidad pasiva que aumentaba los instintos del jugador. Cuando estuviera maximizada, permitiría al usuario tener vislumbres de la esencia del mundo. Pasos instantáneos era una habilidad de movimiento rápido, pero la intuición aún era intrigante. El protagonista decidió equipar primero la habilidad intuición. No sintió ninguna diferencia, preguntando si realmente esta habilidad debería estar al mismo nivel que el ítem SSR que había sorteado anteriormente. Para saber si esta habilidad era realmente fuerte, decidió evolucionarla primero para ver cuántos puntos se gastarían para el próximo nivel, descubriendo que gastaría 7000 RP. El alto costo asustó al protagonista, quien preguntó qué tipo de requerimiento ultrajante era ese. Había gastado solo alrededor de 2000 puntos para evolucionar otras habilidades al nivel 3, pero esta pedía más del triple solo para un nivel. El robot aconsejó que sería malo gastar puntos en una habilidad de la que ni siquiera sabían lo que hacía, sugiriendo que el protagonista gastara los puntos para intentar obtener otro ítem SSR. Sin embargo, el protagonista rompió las expectativas de Egon, decidiendo invertir todos sus RP en el nivel de la habilidad. Al ver esto, el robot casi tuvo un colapso, incluso sin tener corazón, al descubrir que las cajas aleatorias no serían más sorteadas. El protagonista evolucionó su maestría de la espada al nivel 4, así como su habilidad parry. También evolucionó pasos instantáneos al nivel 2, pudiendo moverse instantáneamente por 14 metros, con un tiempo de recarga de 16 segundos. Ryuki se quedó con casi 9000 puntos RP, y maestría de la espada pedía 8400 para evolucionar al nivel 5. Con otros 8400, la maestría de la espada alcanzaría el nivel máximo en el sistema de Egon, pero poner todos sus puntos restantes en esa habilidad parecía demasiado. Al ver la indecisión del protagonista, el robot Egon intentó convencerlo una vez más de que sorteara cajas aleatorias. Sin embargo, el protagonista rompió el corazón de circuitos eléctricos de Egon al decidir que evolucionaría la maestría de la espada al nivel 5. Con la maestría de la espada al nivel máximo, Egon fritó sus sistemas mientras se tumbaba en la cama. El protagonista analizó la habilidad que había maximizado, descubriendo que ahora era elegible para una mejora de rango. El protagonista sonrió maliciosamente al entender el motivo por el cual la habilidad requería tantos puntos para evolucionar al último nivel. Sin pensarlo dos veces, inició la mejora en el rango de la habilidad Maestría de la Espada. Un brillo dorado, como el árbol Yggdrasil, apareció frente a Ryuki, sorprendiéndolo. Sobre el protagonista, apareció una piedra dorada. Al ver eso, el protagonista solicitó rápidamente una explicación a Egon. Sin embargo, el robot estaba en el suelo, con su corazón de metal roto. De la piedra voladora, comenzaron a caer diversas plumas doradas. Una notificación del sistema de Egon apareció para el protagonista. Había alcanzado un logro, recibió 15 tickets por evolucionar una habilidad al nivel máximo y por mejorar su rango. La habilidad Maestría de la Espada, que antes tenía un icono azul, evolucionó a un icono dorado. La habilidad recibió una mejora al rango ESR+. La habilidad ahora ofrecía diversos nuevos buffs, que aumentaban todas las habilidades al equipar una espada, además de proporcionar una aura de espada. El protagonista nunca había visto algo como esto antes. Ahora, el rango de su habilidad había subido de SR a SR+. La mayoría de los jugadores ni siquiera podían tener la habilidad Maestría de la Espada, pero ahora él había desbloqueado esta habilidad a un nivel superior. El protagonista levantó las manos al cielo, riendo maníacamente, mientras el robot Egon yacía en el suelo, melancólico, dándose cuenta de la diferencia en las emociones entre él y su maestro. El protagonista le dijo al robot que dejara el drama y se levantara, porque lo que era importante iba a comenzar ahora. Siguiendo al protagonista, Egon preguntó a dónde irían. Ryuki reveló que irían a una mazmorra cercana donde Linfel había registrado el récord de limpieza más rápida. Al escuchar esto, el robot entendió que Ryuki estaba tratando de robar el récord del primer lugar en las mazmorras. El protagonista afirmó que, si esa era una mazmorras que Linfel había completado, conocía el lugar mejor que nadie, y no había forma de perder contra un idiota. Un grupo se estaba preparando para entrar en una mazmorras en una cueva. El líder, con un gran hacha a la espalda,
Pedía a los otros 4 miembros que se mantuvieran atentos, revisando con todos si no estaban olvidando nada. En ese momento, se sorprendieron al ver a una persona sola pasar por ellos. El hombre con el hacha intentó detener al protagonista, preguntando si estaba tratando de entrar solo en la mazmorra sin un equipo, afirmando que sería peligroso. Sin embargo, el protagonista los ignoró, dirigiéndose hacia el portal. Es obvio que lo sé. El hombre con el hacha se preguntó qué le pasaba a ese joven loco, dándose cuenta de que tenía un rostro que no reconocía. En ese momento, una compañera de equipo simplemente afirmó que dejara al loco solo, ya que la gente decía que esa mazmorras estaba actuando de manera extraña últimamente, y que nadie había logrado conquistarla en los últimos 3 meses. Al escuchar esto, el hombre con el hacha se sorprendió, pero no podía hacer nada. La mazmorras en la que el protagonista había entrado se llamaba Escondite de la Bruja, una mazmorras oscura donde era difícil ver adelante. El protagonista advirtió al robot que la meta sería batir el récord del Infel. Recuperando su Gunblade, sonrió, ordenando iniciar la cuenta del tiempo. Mientras el protagonista caminaba por la mazmorras, era observado por una bruja a través de una bola de cristal. «¿Tú que te atreves a invadir este lugar una vez más, sucio intruso? ¿Crees que estoy bromeando aquí? Con esos pies inmundos, ¿cómo te atreves a contaminar mi reino sagrado?» Dentro de una pequeña sala repleta de libros, pergaminos y pociones, además de un caldero en la chimenea, la bruja maldecía al más reciente intruso. Puso las manos sobre la bola de cristal, planeando lo que haría con Ryuki. «No temas aún, pues para los invasores, el juicio es el único destino que les espera. Yo misma te despedazaré, te desgarraré en pedazos con mis propias manos, y te ofreceré como sacrificio». El protagonista recibió un ticket de Egon como recompensa por la primera entrada en una mazmorras. Ignorando esto, se concentró en caminar, aunque era difícil debido a la oscuridad. El protagonista sabía que el diseño de las mazmorras cambiaba aleatoriamente cada vez. Tendría que revisar las estructuras con sus propios ojos. Recordó que el tiempo de limpieza del Infel había sido de 17 horas y media, pero no podía recordar los otros tiempos. El sistema de Egon se ocupó de responder, mostrando que el segundo lugar había hecho la limpieza en 8 minutos más que el Infel, y el tercer equipo había tardado poco más de 19 horas. Descubrir que el segundo lugar había gastado solo 8 minutos más sorprendió al protagonista. El robot estaba impresionado por la diferencia entre el segundo y el tercer lugar, siendo más de 1 hora. Un jugador que podría estar hasta la par con Linfel, la Talasea, de la Guilda Gaes. El protagonista debería recordar a esa persona. Caminando por la mazmorras, el protagonista reveló que estaban casi llegando al destino. De repente, Ryuki miró hacia arriba y vio en el techo de la cueva cientos de pares de ojos rojos observándolo, todos pertenecientes a murciélagos gigantes. Como si la mala visibilidad en la cueva y el espacio comprimido no fueran suficientes, estas criaturas problemáticas atacaban a los jugadores en grupo, causando debuffs de infección con sus mordeduras. Sin embargo, para Ryuki, esta era una historia antigua. Sacó un ítem de su inventario, listo para usarlo. Para la sorpresa del robot, el protagonista lanzó un tubo de vidrio con 2 hilos dentro de la cueva donde estaban los murciélagos. El protagonista se tapó los oídos, revelando que esa era su estrategia. Sin previo aviso, una luz explotó, transformando toda la cueva en un brillo blanco. Cuando el protagonista retiró sus manos de los oídos, le reveló a Egon que esa era una bomba de sonido. Usarla sería efectivo, ya que los murciélagos gigantes eran sensibles al sonido. El robot maldijo al protagonista por no haberlo avisado, ya que casi se había quedado sordo. Al escuchar esto, el protagonista bromeó, afirmando que no sabía que las aspiradoras tenían oídos. Caminando por las mazmorras, atacó a los murciélagos que habían sobrevivido. Al ver al protagonista caminar tan lentamente, Egon preguntó si no estaba yendo demasiado despacio si quería romper un récord, pero Ryuki afirmó que las limpiezas de mazmorras siempre eran un juego largo. La clave era descubrir patrones y trucos. La única cosa diferente era que nadie había conseguido limpiar esta mazmorras en los últimos 3 meses. Al escuchar sobre test del tiempo, sin conquistas en las mazmorras, el robot se mostró curioso por saber si eso era realmente extraño. Ryuki frunció el ceño, revelando que esta solía ser una mazmorras de nivel bajo. Cuando Linfel la limpió, casi fue tratada como una mazmorras de tutorial, así que este hecho no era nada normal. El robot Egon entendió lo que el protagonista quería decir, pero, cambiando de tema, preguntó si estaban yendo por el camino correcto. El protagonista afirmó que sí,
recordando que los patrones y trucos eran importantes. Sin embargo, el robot pensaba que solo estaban caminando en círculos. Mientras miraba hacia dónde ir, el protagonista le preguntó a Egon si sabía cuántas guías de estrategia había escrito cuando era analista, revelando que ya había simulado esa mazmorras miles de veces. Sin embargo, el robot afirmó que ya había visto el mismo lugar decenas de veces y que no era vergonzoso admitir que estaba perdido. Al llegar a una bifurcación, el protagonista mostró que la entrada era diferente, pidiendo al robot que mirara atentamente. Ryuki señaló un surco curvado en una estalactita, revelando que hasta ahora solo habían visto surcos rectos. Mirando atentamente, el robot notó un pequeño detalle en la estalactita del lado derecho. El protagonista reveló que ese cambio ocurría cuando la persona pasaba por esa sección por 32ª vez. Esa era la prueba de que la ruta de escape estaba abierta. El robot se sorprendió al descubrir que el protagonista había memorizado el camino usando tal método de fuerza bruta. Ignorando al robot parlante, el protagonista analizó algunas paredes más. Ryuki afirmó que ese lugar había sido designado como un laberinto al principio. Por eso las estructuras cambiaban en tiempo real. Originalmente, el propósito era encontrar la verdadera ruta, usando una habilidad de clase específica. En el pasado, su guilda tuvo un miembro de equipo con esa habilidad en una raid. Sin embargo, antes de que esa estrategia fuera descubierta, las personas memorizaron cada elemento del mapa con claridad, pudiendo llegar a la siguiente área en unos 5 minutos. Al descubrir que Ryuki había memorizado cada pequeña diferencia de las mazmorras, el robot quedó aún más impactado. Este era un método que ningún jugador común se atrevería a usar. Era impresionante que Ryuki estuviera utilizando esto solo para limpiar las mazmorras. El robot sintió pena por el protagonista, pensando que estaba completamente loco. Sin embargo, Ryuki escuchó todo y le dijo a Egon que fuera a limpiar el suelo. El protagonista analizó que estaba cerca de salir de la sección del laberinto, quedando atrasado en comparación con la marca del Infel por unos 30 minutos. Parecía que había gastado más tiempo del que imaginaba. Además, aún había un misterio desconocido, aquel que había impedido a los jugadores limpiar las mazmorras en los últimos 3 meses. La bruja del Kobil había estado observando al protagonista todo el tiempo. Entonces, invasor, has pasado por el laberinto, pero esta falsa esperanza te arrojará, pues, pomita, a un abismo de desesperación en el momento en que salgas del laberinto. Mi magia de aniquilación instantánea te llevará al infierno. Sin que él lo supiera, el protagonista estaba dando un paso dentro de una trampa. Cuando el protagonista pisó la trampa, la bruja ya estaba ansiosa porque el nuevo material para su sacrificio llegara. Una energía oscura fue liberada cuando la trampa fue activada, atacando al protagonista, que quedó asustado. La energía oscura desapareció, dando paso nuevamente a la oscuridad. Al lado del protagonista, el robot preguntó qué había sucedido. El protagonista respondió que no lo sabía, que no estaba seguro, pero sentía que no debían ir más allá de allí. Pensando que podría haber algo adelante, el protagonista sacó un muñeco de tela de su inventario. Luego lanzó el muñeco desde la zona oscura de la cueva hacia la zona iluminada. Antes de que el muñeco avanzara unos metros, una fuerte energía de las tinieblas consumió todo el muñeco, transformándolo en cenizas. El protagonista comprendió lo que eran aquellas llamas negras, la magia de aniquilación instantánea. Esta era una trampa que no debería aparecer hasta mucho más tarde, cuando él llegara a la torre. No podía entender por qué esa magia estaba allí. Con un análisis rápido, Egon afirmó que las especificaciones de las mazmorras habían sido cambiadas por motivos desconocidos y recomendó que retrocedieran. El protagonista apretó los dientes ante la brutal trampa que encontró al inicio de las mazmorras. Mirando hacia atrás, se preguntó si realmente no tenía otra opción más que volver. De repente, el protagonista tuvo una revelación. Un pasaje en una de las esquinas debería llevar a un callejón sin salida, pero sentía que, si iba por allí, todo estaría bien. Primero notó la trampa, y ahora tenía esta percepción. Sonriendo, se preguntó si esos presentimientos podrían ser causados por una cierta habilidad, aquella que se estaba mostrando como un truco, la intuición. Observando al protagonista, la bruja anciana sonrió. ¿No eres un bastardo afortunado? Has sobrevivido por centímetros, pero será solo cuestión de tiempo. No importa a dónde vayas en este laberinto sin fin, no podrás escapar de la maldición del fin de tu vida. Atormentado por el miedo hasta tu último momento, quedarás atrapado para siempre en este laberinto. Mientras la bruja intentaba maldecir al protagonista, no se dio cuenta de que él había pasado por un pasaje secreto. Saltó de su silla
preguntándose a dónde había desaparecido el chico justo frente a sus ojos. Cambiando rápidamente la visión en la bola de cristal, lo encontró de nuevo. Se quedó impresionada al ver que él estaba en la sala central, un lugar bastante distante de donde había estado momentos antes. Maldecía al ratón astuto que había logrado escapar de la primera trampa. Sin embargo, al verlo rodeado por muchas otras trampas, Swing se deleitó al pensar que ese sería el lugar donde él daría su último suspiro. De repente, ante los ojos de la bruja, el joven desapareció nuevamente, asustándola. La bruja golpeó la mesa al ver al joven desaparecer otra vez. Comenzó a buscarlo apresuradamente. Finalmente, lo encontró en el viejo laboratorio, preguntándose cómo había llegado al lado opuesto de la sala central. La bruja se sintió aliviada, pues ese era el lugar con más maldiciones. Pensando que no importaba cuántos trucos usara el joven, no escaparía. Pero, contrariamente a las expectativas de la bruja, con varios saltos, Ryuki esquivó las trampas una por una. La bruja comenzó a desesperarse, tratando de entender cómo el chico había esquivado todas las trampas. Era imposible para ella creerlo, mucho menos cómo había desaparecido de nuevo. Continuó buscándolo, cambiando la imagen en la bola de cristal hasta encontrarlo en el depósito subterráneo. Con toda la ira acumulada, la bruja decidió activar todas las trampas de una vez. Una fuerte energía oscura, junto con llamas de las tinieblas, cubrió todos los pasajes y salas de las mazmorras. Observando las llamas en la bola de cristal, la bruja suspiró, creyendo que se había deshecho del pequeño insecto intruso. De repente, una voz surgió junto con una gran explosión detrás de la bruja. «Qué pena que los materiales estén dañados, pero aún puedo usarlos». La bruja se asustó al escuchar una voz detrás de ella, afirmando que había encontrado la sala del jefe. Al lado del protagonista, el robot intentó hacer que desactivara una habilidad tan rota, si es que aún le quedaba algo de sentido común. El protagonista había derribado una pared, entrando en la sala de la bruja mientras discutía con el robot Igon. Al ver al chico sacándose cera del oído, la bruja se asustó, preguntando cómo diablos había llegado hasta allí. El protagonista sonrió ante la pregunta. «Bueno, no puedo perder mi tiempo explicando los detalles, así que vamos a saltar esa parte. Es hora de acabar con esto, jefa de las mazmorras del escondite de la bruja de la soledad, Siriel». El protagonista sacó su Gunblade, que estaba atada a su espalda, y apuntó la pistola espada hacia la bruja. «Déjame llamarte por un nombre que te queda mejor, insecto bugado». La bruja mecánica, ante el joven que había llegado tan rápido a su escondite, no tuvo reacción ante lo que él la llamó. La bruja, con piernas de araña mecánica, aún no podía creerlo, preguntando cómo el chico había esquivado todas las trampas. El protagonista apretó los dientes de manera maníaca, afirmando que ya había perdido la paciencia con esos malditos caminos desordenados y con las trampas esparcidas por todas partes. Al lado del protagonista, Ixon se asustó un poco con su tono villanesco. El protagonista se irritó. Tenía mucho que hacer aún, pero ahora había encontrado un bug en las mazmorras. Sabía que podía revivir, pero lidiar con el dolor de las trampas era otra historia. Se preguntó si debería esperar hasta que el bug fuera corregido para intentar de nuevo. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba actuar ahora. Necesitaba cimentar su posición antes de que la guilda hiciera un movimiento. El robot Ik-On realizó un escaneo, revelando al protagonista que había más que solo algunas trampas. Sería difícil descifrar todas las ubicaciones, así que sería mejor retroceder y reagruparse. En el momento en que Igon estaba explicando a Ryuki, las llamas oscuras comenzaron a surgir. El protagonista dio un salto rápido fuera de la sala, esquivando el ataque de la bruja. El robot quedó sorprendido por el salto repentino, preguntando si Ryuki estaba bien. Al ver que el protagonista estaba bien, el robot mostró estar impactado por la maniobra arriesgada, preguntando si había comenzado a correr riesgos desde su último fallo en los giros del gacha. Sin embargo, el protagonista contradijo las palabras del robot Ik-On, afirmando que estaba equivocado. Mostrando su habilidad de intuición, el protagonista afirmó que, en realidad, había tenido una gran suerte. Dentro de su escondite, la bruja observaba al protagonista y, al darse cuenta de que él tenía la habilidad de intuición, entendió por qué podía detectar el peligro e incluso sentir los bugs en el espacio. Regresando para enfrentarse a la bruja, el protagonista afirmó que ni siquiera había evolucionado su habilidad aún, pero que ya era buena, preguntando cómo no podría tener altas esperanzas. El robot advirtió que la habilidad era impresionante, pero que aún se basaba en sentidos humanos, por lo que, eventualmente alcanzaría un límite. Cambiando de tema,
ya que sabía esto, se puso en posición de batalla, afirmando que lo más importante ahora era sobrevivir. De repente, la bruja frente al protagonista comenzó a sufrir un bug. Sus datos parecían estar corrompidos mientras continuaba repitiendo la palabra intruso. De repente, decenas de maldiciones fueron creadas por la bruja. Ella atacó a Ryuki con todas ellas a la vez. El protagonista sintió las maldiciones acercándose, esquivando mientras una explosión ocurría. Se dio cuenta de que, como un bug, una maldición iba a golpear su cara, pero se agachó para esquivar. Frente al monstruo jefe, que parecía estar completamente fuera de los patrones, se dio cuenta de que no podía arrastrar la situación por más tiempo. Como la bruja no parecía tener un patrón específico, debería atacar ahora. El protagonista utilizó su habilidad recién evolucionada, Pasos instantáneos, nivel 3. Avanzando contra la bruja, llamó su atención, utilizando la habilidad Maestría de la Espada, aumentando su destreza y ganando varios buffs. Frente al monstruo jefe, afirmó admitir que era peligrosa, pero que acabaría con eso rápidamente. Mientras recibía el ataque, la bruja parecía mirar al cielo, alegre por haber sido liberada, no estando más presa de nada. El protagonista dividió al monstruo jefe en dos. Las piernas de araña mecánica se quedaron con él, mientras que el resto de la bruja fue lanzado lejos. Derrotar a la bruja de un solo golpe hizo que Ryuki pensara que esto había sido más fácil de lo que había imaginado. Sin embargo, en ese momento, varios errores comenzaron a ocurrir. Una fuerte energía surgió alrededor de las piernas mecánicas, forzando a Ryuki a retroceder. El protagonista miró ese poder, preguntándose qué demonios estaba pasando. De repente, a partir de las piernas mecánicas, la bruja comenzó a reconstruirse, mientras gritaba de dolor. El robot Ik-On alertó al protagonista de que la bruja se estaba regenerando y multiplicando. La bruja debía ser el centro del bug de las mazmorras. El protagonista apretó los dientes, incrédulo de que la parte superior del cuerpo de la bruja pudiera regenerarse. Al ver a la bruja de pie y atacando de nuevo, el protagonista se preguntó si los ataques normales no funcionarían. La bruja lanzó diversos ataques, que, con movimientos rápidos, Ryuki logró esquivar. Sabía que no podía perder el enfoque en su habilidad de intuición. Si se detenía por al menos un instante, sería el fin para él. La bruja intentó adivinar hacia dónde estaba huyendo el protagonista, pero él dio un salto hacia atrás, dejando que el ataque pasara frente a Mitchell. Mientras esquivaba los infinitos ataques, el protagonista buscó la ayuda de Ik-On, preguntando si no tenía ninguna idea. El robot suspiró, afirmando que había pensado que esto podría suceder, así que había ajustado las especificaciones del modo de evaluación universal. Afirmando que ahora Ryuki podría evaluar monstruos también, le dijo que debía estar agradecido. Con el comando del robot Ik-On, el protagonista activó el modo de evaluación universal. Ante el protagonista surgieron las informaciones del monstruo jefe. Toda la información sobre el monstruo jefe, ya sea su clasificación, regeneración infinita o trampa, tenía bugs. Sin embargo, había algo diferente en el monstruo jefe. Las alas de la bruja no estaban siendo reconocidas. El protagonista avanzó, esquivando varios de los ataques creados por la bruja de la soledad. Su meta era avanzar para llegar a sus alas. Al acercarse, el protagonista intentó evaluarlas. El protagonista logró evaluar las alas de la bruja y, entre la información, descubrió que venían del mundo de Space Alien. El protagonista recordó que ese era el juego de laberinto que había sido forzado a cerrar hace 3 meses. Finalmente, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La aparición de las alas en la bruja causó la aparición del bug. Viendo la lucha desde arriba, observando a la bruja intentar bombardear a Ryuki con ataques, el robot Ik-On comenzó a volverse loco. En esa situación, donde hasta un pequeño toque podría significar el fin, vio a Ryuki sonriendo. Lo siguió, preguntando si se había vuelto loco. El protagonista explicó por qué estaba teniendo esa reacción. En el camino hacia el pináculo de la humanidad, ¿crees que unas meras llamas podrán detenerme? La bruja comenzó a irritarse aún más porque sus ataques no la alcanzaban. Levantó los brazos, reuniendo una gran cantidad de energía en una esfera oscura. El protagonista observó ese ataque siendo cargado, sabiendo que un mero toque de eso podría acabar con él. Mientras amenazaba al intruso, la bruja de la soledad envió la esfera de energía oscura hacia él. El poderoso ataque cayó en la sala, causando una gran explosión maligna. La bruja estaba confiada de que había eliminado todos los espacios por donde el intruso podría escapar. Sin embargo, antes de que ella se diera cuenta, la espada de su objetivo ya estaba detrás de ella. «Eres igual a esta mazmorras. Ese no es tu poder original.
así que no puedes controlarlo correctamente. Incluso si cubres toda el área, aparecerán debilidades, como las lagunas en una mazmorra bugueada. La bruja comenzó a temblar al darse cuenta de que el intruso estaba sosteniendo sus alas en su espalda. Tocando las alas directamente, el protagonista podía decir que eran la causa del problema. La bruja empezó a tartamudear, afirmando que esas alas le habían dado la libertad. El protagonista se mostró curioso al escuchar esto, dando la oportunidad a la bruja de contar su historia. Yo he estado siguiendo mi papel original aquí por mucho tiempo, sin cuestionar, solo continuando. Después de obtener estas alas, fui liberada de esta magia. Mis alas me dieron eso. El protagonista sonrió, afirmando que eran parecidos por querer escapar de sus circunstancias. Al escuchar esto, la bruja se sorprendió. El protagonista decidió hablar de sí mismo, afirmando que también había tenido dificultades para escapar de su mundo basura. Al escuchar que eran similares, la bruja se animó más, preguntando si el joven entendía sus sentimientos, tratando de convencerlo para que la perdonara y uniera fuerzas con ella. Sin embargo, las palabras del protagonista la interrumpieron. Entonces, por el bien de mi gloria, aplastaré tu libertad. El protagonista arrancó una de las alas mecánicas de la bruja, para desesperación de ella. Sosteniendo la ala de la bruja, activó una habilidad de rango SSR. Destruyendo las alas de la bruja, todo el escenario cambió. El monstruo jefe volvió a la normalidad, y su información mostró los ítems que podría soltar. Frente al protagonista, la bruja, ahora mucho más normal, ejecutaba su diálogo estándar. Intruso que se infiltró en mi escondite, ante mi magia, debes arrodillarte ante mí, Siriel. Mientras la bruja hablaba, el protagonista la atacó. Con un golpe rápido, el protagonista la derrotó. A pesar de que ella estaba volviendo a la normalidad, nada había cambiado. Él aún la derrotaría, para así poder alcanzar alturas aún mayores. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manhwa.